Muy buenas, hoy vengo a explicaros cómo funciona el juego Command & Colors Napoleonics. Veréis que esta es la edición española, es la copia que tenemos de preproducción. Hemos detectado alguna cosita a cambiar, pero básicamente el juego final va a ser muy parecido a este. Bueno, como sabéis, Command & Colors Napoleonics es un juego de batallas napoleónicas. Entonces, el juego viene con 15 batallas, son 15 escenarios diferentes. Y nosotros hemos hecho el setup de la primera, ¿vale? Para enseñaros cómo funciona el juego. Bueno, las batallas napoleónicas, como sabéis, en este juego trata básicamente de los enfrentamientos entre los ejércitos ingleses y los franceses, aunque haya una tercera facción aliada con los ingleses, que son los portugueses. Y son batallas a partir del 1808 hasta la batalla final, que es Waterloo, me parece que es el 18 de junio del 1815. Entonces, voy a pasar muy rápidamente para enseñaros los componentes y luego ya vamos a explicar el juego. Los componentes tenemos por una parte el tablero, que es el tablero montado que estáis viendo. Tenemos una cantidad muy grande de fichas de unidades y líderes, que son estas que veis aquí. En total son unas 300, más de 300, todo que en este escenario, pues como veis, hay muchísimas menos. Luego tenemos una serie de losetas que van a servir para configurar los escenarios de cada batalla. Hay bastantes más de las que hay aquí, pero nosotros solo mostramos las que se usan en el primer escenario. Aparte de esto tenemos los marcadores de infantería en cuadro para el francés y para el inglés. Eso está cambiado porque aquí está el inglés. Vamos a cambiarlo mejor. Y el francés está en el otro bando. Vale. Tenemos marcadores tokens de victoria, que son estos de aquí. ¿Vale? Cada vez que ganamos, que eliminamos una unidad, vamos a pillar uno. Luego tenemos un mazo de cartas. Lo pongo aquí para que se vea mejor. Son 70 cartas. Tenemos 8 dados y al margen de esto tenemos el libro de reglas y el libro de escenarios y una serie de hojas de ayuda, ¿vale? Para los dos jugadores. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a empezar a explicar cómo va el juego. Empezamos explicando una serie de conceptos importantes y luego ya vamos a lo que es el orden de turno, movimiento, combate, robo, etc. Vale, como veis, este juego es clásico de Borg. Ya hay otros de la misma serie como el Memoir y el Ancients. Y el tablero principal se divide en 3 secciones separado por esta línea de puntos que hay aquí, ¿vale? Esta y esta. Son 3 secciones. Y ya veréis que las cartas lo que vamos a hacer es dar órdenes a unidades que estén, las cartas de sección, en la sección derecha, en la izquierda o bien en el centro. Al margen de esto tenemos lo que son las unidades, ¿vale? Las unidades esto sería una unidad, ¿vale? Todas las fichas que hay en un mismo hexágono sería una unidad. Y las unidades, digamos que no se pueden unir, es decir, si con esta unidad, ¿vale?, que hay aquí, vengo hacia aquí, esto sería un movimiento incorrecto. Simplemente la unidad va a tener tantos bloques como impactos pueda recibir la unidad, es decir, esta unidad a la que reciba 3 impactos va a desaparecer, ¿vale?, va a ser eliminada. Al margen de las unidades hay los líderes, ¿vale?, que son estas fichas que tenemos aquí, que son más grandes, y estas representan un líder. Un líder puede estar aislado, ¿vale?, o puede estar vinculado a una unidad, que sería este caso. Si está aislado, no se considera una unidad a ningún efecto, ¿vale? Tiene unas reglas especiales y no se considera una unidad. En cambio, si está vinculado a una unidad, ya veremos que al mover esta unidad, también vamos a mover el líder que tiene vinculado. Vale. Como veréis, hay 4 tipos de fichas, ¿vale? Las de infantería, que tienen todas la franja azul en la parte de abajo, ¿veis?
todas son del mismo tamaño, son los cuadraditos pequeños. Tenemos las fichas de caballería, que tienen la línea amarilla en la parte de abajo, son unos cuadros un poquito más grandes. Y luego tenemos las fichas de artillería, ¿vale? Que son las fichas más grandes del juego, y no son bien un cuadrado, sino que son rectangulares. Estas son las tres tipos de ficha de unidades que tenemos. Y luego los líderes, ¿vale? Que es que ya lo explica, tiene el mismo tamaño que la artillería, pero se coloca en posición vertical. Bien, como os he dicho antes, ya hemos hecho el setup del primer escenario. Esto viene en el libro de escenarios, que es este que os voy a mostrar ahora. Y lo que hemos hecho es hacer el primer setup, que es el primer escenario, que es este de aquí, donde veis cada escenario indica, bueno, una descripción histórica, que es esta parte de aquí, y luego hay un mapa, que es la parte de arriba, donde se indica qué unidades hay que colocar en cada hexágono, ¿vale? Está muy bien porque no os habéis de fijar en la figurita, sino en la abreviación. Por ejemplo, CL es caballería ligera, LN es infantería de línea, LG es infantería ligera, AP es artillería a pie, ¿vale? Yo creo que viendo la abreviación ya se deduce qué unidad se trata, ¿vale? Entonces, esta es el setup inicial, y lo que una vez lo hemos colocado, hay que tener en cuenta una cosa importante, que el número de bloques, ¿vale?, de cada unidad va a depender de la nacionalidad y va a depender del tipo de unidad. Por ejemplo, la infantería normalmente van a ser 4, ¿vale? La caballería normalmente van a ser 3 y la artillería también van a ser 3, ¿vale? Pero hay alguna unidad que rompe esta regla. Por ejemplo, vemos la infantería ligera británica, que son 5 bloques por cada unidad. ¿Dónde está esta información? Pues esta información está en las hojas de ayuda. Como indicaba antes, en la hoja de ayuda indica para todas las unidades que tenemos cuántos bloques hemos de colocar al hacer el setup. Por ejemplo, en la infantería de línea vemos que hemos de colocar 4 bloques, en la infantería ligera hemos de colocar 5, ¿vale? Todo lo que es caballería va con 3 bloques. Y si vamos más abajo, todo lo que es artillería también va con 3 bloques. Que es justamente lo que hemos hecho en el setup, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, esta unidad tiene 5 bloques porque es una infantería ligera británica. La caballería tiene 3, la artillería tiene 3, etc. Vale, dicho esto, volvemos a la preparación del escenario. ¿Qué más nos indica? Aparte del setup, que es la parte que vemos aquí, nos indica, la introducción histórica, nos indica cuántas cartas de mando ha de pillar cada jugador al principio de la partida y una serie de reglas especiales, ¿vale? En este caso nos indica que hay un par de hexágonos, que son estos dos, que son objetivos para el ejército británico, ¿vale? También nos indica cuántos estandartes de victoria hemos de ganar para finalizar la partida. Una vez un jugador alcance estos 5 estandartes de victoria, pues automáticamente la partida se acaba. Fijaros, incluso ya veréis que por la manera de jugar cartas podemos acabar una partida en el turno del adversario, haciendo un contraataque, etc. Vale, entonces en este escenario hacen falta 5 estandartes de victoria. ¿Cuándo ganaremos estandartes de victoria? Pues al eliminar una unidad por completo, es decir, si el francés me elimina estas 5 piezas de aquí, pues va a ganar un estandarte de victoria. Y viceversa, cada vez que el inglés elimine una unidad, pues va a ganar esta fichita de aquí, ¿vale? Que son lo que decimos estandartes de victoria. En este escenario, por conquistar las colinas, tal como hemos visto antes, también ganamos estandartes de victoria. Vale, pues dicho esto, vamos ya a la secuencia de turno. Veréis que es muy sencilla y es igual en toda la serie Command & Colors. Vamos con el orden de turno. Antes me he olvidado de coger las cartas que indican el escenario. En este primer escenario, cada jugador
tiene una mano inicial de 5 cartas, ¿vale? Que son las cartas que tendrá cada jugador en su mano. La secuencia de turno es muy sencilla y tiene 5 fases. La primera fase es jugar una carta, hablamos del turno de jugador, coger una carta de la mano y jugarla, ¿vale? La segunda es activar las unidades de acuerdo con la carta. Es decir, indicar qué unidades se van a activar. La tercera es mover esas unidades. La cuarta es entrar en combate. Y la última es reponer la carta que acabamos de jugar, ¿vale? Vamos un poco ahora a explicar qué cartas nos podemos encontrar en el juego. En el juego básicamente hay 2 tipos de carta, ¿vale? Una carta que le llamamos carta de sección, que es de este estilo, donde nos va a indicar en cuál de las 3 secciones podemos activar unidades. Es decir, esta carta, por ejemplo, nos permite activar o dar una orden a 3 unidades diferentes, ¿vale? De la sección centro. Unidades o líderes, ¿vale? Es decir, si hay este símbolo, aparte de unidades, podemos activar líderes. En este caso, podríamos activar 3 del centro. Vamos a ver alguna otra carta de sección, por ejemplo. Pues esta otra nos permite dar una orden a 2 unidades o líderes de cada sección. Fijaros que mientras que en esta activábamos solo 3 unidades, en esta nos permite activar 3, pero han de ser como máximo 2 de cada sección. Estas serían lo que llamamos cartas de sección, que ya veréis que la mayoría son de este estilo, ¿vale? Cartas de sección. Y al margen tenemos las cartas tácticas. Estas cartas tienen texto, ¿vale? Que son este tipo de cartas, donde simplemente se lee el texto y se hace lo que se indica el texto. Ya veréis que son muy sencillas, ¿vale? Esta sería una carta táctica, esta sería otra, etcétera, ¿vale? Se lee el texto y se ejecuta el texto, ¿vale? Dicho esto, pues ya hemos explicado cómo funcionan las cartas. Vamos a empezar a lo que es la activación, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo he jugado esta carta, ¿vale? Esta carta de aquí me permite activar 3 unidades o líderes del centro. Entonces, lo primero que he de hacer, que sería la fase 2 de antes, es decir qué unidades de estas se van a mover. Yo puedo decir, mira, se va a activar esta unidad y esta unidad. Y ahí acabaría la fase 2, ¿vale? Acordaros. Primero, jugar carta. 2, indicar qué unidades se van a mover. O también podría decir líderes. Por ejemplo, se va a mover esta unidad, y este líder se va a mover para desvincularse de esta unidad. Esto ya lo explicaré luego, pero ya veréis que normalmente un líder está vinculado a una unidad, y si yo quiero que ese líder no esté más vinculado a esa unidad, yo le he de dar una orden por separado al líder de la unidad, ¿vale? En este caso, pues la fase de activación, que es la segunda, sería decir, pues mira, voy a activar este y esta unidad, estas 3 unidades, y esa sería la segunda fase. Ahora vamos a ver la tercera fase, que sería mover estas unidades. Mover. ¿Cómo movemos estas unidades? ¿O cuánto podemos mover cada unidad? Vale. Yo aquí, si vais al reglamento, ¿vale? Veréis que todo esto está hiper explicado, con mucho detalle. Yo diría que excesivo. Con lo cual, yo desde mi punto de vista, es mucho mejor acudir a la hoja de ayuda que tenemos, a una de ellas, porque hay mucha información que se repite, ¿vale? Por ejemplo, esta hoja está muy bien, que es una hoja resumen de todo lo que se os puede olvidar de una partida a otra. Entonces, si vemos, no os abruméis por la información, ¿vale? Veréis que una vez metidos en la partida no es tanto. Más que nada porque aquí están todas las unidades, y normalmente en la partida pues jugarán la mitad. Y como veis, por ejemplo, el movimiento, ¿vale? Pues todas las unidades de infantería van a mover 1, ¿vale? Aquí lo pone. ¿Qué pasa? Que hay un par, que son las ligeras, que pueden mover 1 y combatir, o pueden mover 2 y no combatir,
¿vale? Pero toda esta tabla es muy fácil de acordarse, porque todas las unidades de infantería siempre van a mover 1, ¿vale? Excepto las ligeras, que mueven 2, pero caso de que muevan 2, no podrán combatir, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que todas las caballerías, ¿vale? Bueno, van a mover entre 1 y 3. Las ligeras van a mover 3 y las pesadas van a mover 2. Un poco parecido a la infantería, ¿vale? Aquí es lo mismo para las portuguesas, donde prácticamente se repite lo de antes, y luego la artillería. La artillería va a mover 1, o puede mover 1 y no combatir, o puede combatir si no mueve, es decir, mueve 1 o combate, ¿vale? Y si es artillería a caballo, que es otra unidad, puede mover 1 y combatir, o puede mover 2 y no combatir. Vale, pues esta tabla yo no me la aprendería, yo a medida que vas jugando con unas unidades o las otras, pues lo veis. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué me queda claro? Que la gran mayoría de infantería en este escenario va a mover un hexágono, excepto las unidades ligeras, que podrán mover 2 y en este caso no combatirán, ¿vale? ¿Cómo funciona el movimiento? Vale, pues, ¿qué cosas no podemos hacer? Vale, en este juego lo que es la unidad, ¿vale?, es bastante sagrada, en el sentido que una unidad nunca puede mover a través de otra, ni amiga ni enemiga. Es decir, esta unidad, bueno, imaginad esta unidad que mueve 2, ¿vale? No podría pasar por aquí y quedarse aquí, porque aquí hay otra unidad. Aunque sea amiga, el juego no lo permite, ¿vale? Es decir, esta unidad que mueve 2, pues podría hacer 1 y 2, ¿vale? O podría hacer 1 y 2, o podría hacer 1 y en este caso se pararía, porque otra cosa que nos afecta al movimiento justamente es el terreno. Entonces tenemos otra hoja de ayuda donde vemos que entrar en bosque, ¿vale?, afecta al movimiento, porque al entrar te has de parar, es decir, no puedes continuar el movimiento. Por lo tanto, si tenemos duda en algún tipo de terreno, pues cogemos esta hoja, que también es muy sencilla y bastante repetitiva, y vemos qué pasa con ese terreno. En este caso, por ejemplo, vemos que hay un río, ¿vale? El río normalmente no puede, es un terreno intransitable a no ser que sea puente. Pero ¿qué pasa? En este primer escenario hay una regla especial, que me la he saltado pero lo pone en las reglas, que indica que este río es cruzable, es vadeable, ¿vale? Lo único que sí es río vadeable, que es este de aquí, ¿vale?, también te debes parar. El río vadeable, al entrar en un río vadeable, como sería este caso, ¿vale?, pues te has de parar. Es decir, que si esta unidad viene aquí, pues ya no puede mover más. Vale, dicho esto, el movimiento, pues poca cosa más. Es decir, el movimiento, como veis, es sencillo, y siempre yo recomiendo, cualquier duda, ir a la hoja de ayuda. El movimiento del líder es un pelín más complejo. ¿Por qué? Porque el líder puede mover hasta 3 hexágonos, ¿vale? Hasta 3 hexágonos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo activo esta unidad de aquí, bueno, esta no porque es difícil que se mueva, pero imaginad, ¿vale? Imaginad que el líder se encuentra con esta, ¿vale? Si yo activo esta unidad de aquí, que tiene un líder, ¿vale?, me va a costar una sola activación y voy a mover junto las fichas de infantería con el líder, y eso me va a costar una activación. En cambio, si yo quiero que este líder se mueva de manera independiente, necesitaré 2 activaciones, una para las fichas y otra para el líder, ¿vale? Una regla importante, por ejemplo, imaginad que yo tengo esta unidad aquí y yo activo esta unidad y activo al líder, ¿vale? Una regla importante es que el líder no se puede mover 2 veces, es decir, yo activo esta unidad y el líder también para desvincularlo, ¿vale? Entonces esta unidad, pues por ejemplo, se viene aquí y el líder, como lo he desvinculado, lo muevo ahora y lo muevo aquí, ¿vale? Pues ahora esta unidad no se podría mover porque tiene a este líder vinculado, y si la moviéramos, este líder se movería 2 veces, ¿vale? Una por sí solo y otra arrastrado por esta unidad. Lo que sí podría hacer esta unidad, por ejemplo, si aquí hubiera enemigos, ¿vale?, esta unidad podría atacar, eso sí, pero si una unidad recibe un líder o acaba de recibir un líder en el mismo turno, esta unidad no se podrá mover, ¿vale?
De lo que es el movimiento, yo creo que poca cosa más a explicar. Bueno, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Un líder sí que podría atravesar a una unidad, ¿vale? Es decir, si yo activo este líder para desvincularse, podría venir aquí y podría venir aquí. Eso sería correcto, siempre y cuando en el destino pues no acabe con otro líder. Eso sería incorrecto. Es decir, las normas son muy sencillas, no puede haber dos líderes en un hexágono y el líder al mover puede atravesar unidades. En cambio, las unidades no pueden atravesar unidades. Es decir, esta unidad no podría atravesar esta, ¿vale? Del movimiento, poca cosa más a decir y ya pasamos a lo que es el combate. Vamos a explicar el combate. El combate veréis que es lo más importante del juego, lo que nos va a ocupar más tiempo de explicación, y lo vamos a dividir en dos tipos de combate que se pueden explicar casi de manera independiente. El combate a distancia, que sería cuando el enemigo no está adyacente. Por ejemplo, esta unidad podría combatir a distancia versus esta, ¿vale? Este sería un tipo de combate que será el primero que explicaremos. Y luego sería el combate de melee o de cuerpo a cuerpo, que sería cuando el enemigo está adyacente. Por ejemplo, esta unidad podría combatir de melee con esta. La primera regla importante de qué se puede hacer y qué no, es que si una unidad puede combatir de melee, no podrá realizar combate a distancia. Por ejemplo, esta unidad, ¿vale?, no podría luchar en distancia contra esta porque tiene una para realizar un combate de melee, ¿vale? Entonces, vamos a explicar primero combate a distancia y luego el de melee. Ya veréis que el combate de melee tiene algo más de complejidad porque hay bastantes acciones post-combate, como el avance de caballería, el formar en cuadro, etc. En cambio, el combate a distancia lo vamos a explicar ahora, ya veréis que es mucho más sencillo. Vamos a ver el combate de distancia. Entonces, por ejemplo, para que una ficha pueda atacar distancia a otra, primero hemos de indicarlo, ¿vale? Que sería la fase 1. Es decir, acordaros que primero se jugaba la carta, luego se decían qué unidades se activaban, por ejemplo esta y esta, y ahora hacemos el combate y vamos a anunciar que esta unidad va a atacar de distancia de aquí hasta aquí, ¿vale? Una vez hemos anunciado esto, vamos a mirar el alcance, es decir, ¿puede esta unidad atacar a 2 de distancia? Vamos a la hojita de ayuda rápida, que es esta, y vamos a ver el alcance, ¿vale? Veréis que la gran mayoría de fichas de infantería tienen alcance 2, es decir, pueden atacar a distancia a un blanco, a un objetivo que esté a 2, pero los ingenieros ligeros, la infantería ligera de fusileros, la infantería ligera de fusileros tiene un alcance de 3, ¿vale? Como en este escenario no hay, ¿vale?, pues toda la infantería puede atacar a distancia 2, ¿vale? Vemos que la caballería, lógicamente, como está montada, no tiene alcance, es decir, no puede atacar a distancia, y que la artillería puede atacar hasta 5 de distancia y 4 si es a caballo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de la infantería, que puede atacar a 2 de distancia. Volviendo al mapa, vemos que esta unidad tiene esta otra a 2 de distancia. Por lo tanto, esta unidad podría ser capaz de, si se indica, de atacar esta. También podemos ver que esta unidad podría ser capaz de atacar a esta, ¿vale? Esta unidad, en cambio, no sería capaz de atacar a esta porque tiene un ataque de melee acordaros que es prioritario, ¿vale? Vamos con el ataque. El ataque, bueno, perdonad, hemos de mirar primero si tiene línea de visión, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí en medio hubiera montañas? Pues hay ciertos terrenos que nos bloquean la línea de visión. Esto también está indicado en la hoja de terreno, ¿vale? Aquí hay un apartado que nos indica si bloquean la visión. Por ejemplo, el pueblo o molino, pues sí nos bloquea la visión, ¿vale? El bosque sí nos bloquea la visión. En cambio, la gran mayoría de terrenos no nos la bloquea. En este caso, como es un terreno despejado, nadie nos bloquea la línea de visión. Por lo tanto, sí tiene visión,
Una vez hecho esto, vamos a ver si hay algún modificador en cuanto al número de dados a lanzar. ¿Esto por qué puede venir determinado? Porque hemos jugado una carta táctica, es decir, de las que tienen texto, y nos indica pues realizar ataques de distancia y lanza un dado más, ¿vale? Esto sería un modificador. Y también algún tipo de terreno nos puede indicar que lancemos un dado más o un dado menos. En este caso es terreno claro contra terreno claro, pues no hay ningún modificador, ¿vale? Es decir, vamos a mirar siempre que ataquemos modificadores que nos dé la carta, modificadores que nos dé el terreno. En este caso no hay ni el uno ni el otro, pues vamos a ver cuántos dados lanzamos. Y de nuevo volvemos a, insisto, lo podéis leer en las reglas, pero siempre es mucho mejor venir aquí. Entonces aquí, por ejemplo, está atacando una infantería de línea, ¿vale? La infantería de línea está haciendo un combate a distancia sin moverse, ¿vale? Porque la infantería no se ha movido. Fijaros que la infantería de línea, si vamos aquí, podría haberse movido y combatir, ¿vale? O podría haberse no movido y combatir, que es el caso. En este caso es a distancia sin moverse. ¿Cuántos bloques tiene? Pues tiene 4 bloques, pues dispararía 5, ¿vale? 5 dados. Si tuviera un bloque, dispararía solo 2 dados. Estamos mirando esta columna, ¿por qué? Porque no se ha movido. Si la infantería se hubiera movido un espacio, estaríamos mirando esta otra, que es la mitad de esta redondeado hacia arriba en caso de impar. ¿Veis? Fijaros que esta línea se repite, ¿vale? Pero es la mitad que esta. En caso de moverse, pues la potencia de ataque es la mitad. Y estos serían los dados que lanzaríamos en el caso de melee, que ya lo explicaremos. Ahora de momento estamos mirando estas dos columnas. Normalmente el número de dados a lanzar coincide, ¿vale?, con el número de bloques. En el caso de la infantería de línea inglesa, se supone que es un poquito mejor que la francesa, pues lanza un dado más. Fijaros, 4 bloques, 5 dados, 3 bloques, 4 dados, 2 bloques, 3 dados, y se repite para cualquier tipo de infantería, ¿vale? Vale, entonces ya sabemos que la infantería de línea tiene más un dado, por lo tanto en este caso lanzaríamos 5 dados, uno por cada bloque más uno adicional. En este caso solo dispararíamos con 4 dados y en este solo con 3, ¿vale? Fijaros que esto parece que hay muchas opciones, pero realmente la mitad de las unidades que tenemos aquí son de línea. Entonces, ¿qué haríamos? Pues lanzar estos 5 dados, ¿vale? Y vamos a ver el resultado, ¿vale? Haríamos en este caso 3 impactos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos atacando a una infantería, ¿vale? Por lo tanto, cualquier otro símbolo de caballería o de artillería no sirve. En este caso haríamos 3 impactos y la bandera significa que la unidad atacada ha de retroceder, se ha de retirar un espacio. Si hubiéramos lanzado 2 banderas, esta unidad se tendría que haber retirado 2 espacios. Hablaremos de las retiradas al final de todo, ¿vale? Pero de momento quedaros con que hemos hecho 3 impactos, con lo cual se eliminan 3 fichas y esta ficha queda muy debilitada, ¿vale? Si hubiéramos sacado esto, por ejemplo, la unidad hubiera sido eliminada y hubiéramos cogido un estandarte de victoria. Fijaros que estamos atacando a distancia. Hay un símbolo, ¿vale?, que son los sables, que solo tiene impacto, ya lo veremos, cuando atacamos de melee. En este caso solo impactamos cuando sacamos exactamente el mismo símbolo que la unidad que estamos atacando. Hemos contabilizado los impactos y ahora quedaría pues la bandera que hemos sacado inicialmente, que esta ficha se podría venir aquí, ¿vale? Fijaros que esta ficha no podría retroceder aquí porque estaría retrocediendo a un hexágono donde hay otra unidad, y hemos dicho al principio que una unidad no puede mover nunca donde hay otra unidad, bien sea amiga o bien sea enemiga. Por lo tanto, esta unidad en el único sitio que podría retroceder sería este espacio de aquí. Y así habríamos finalizado el combate, ¿vale? Como veis, el combate es muy sencillo
Y siempre, insisto, ¿vale? Mirar la tabla para ver cuántos dados se lanzarán, cuál es el alcance de la unidad y, bueno, y si la unidad puede mover y combatir, ¿vale? Que es el caso que hemos visto. Vale. Hay alguna unidad, por ejemplo, que puede ignorar banderas, es decir, si estuvieran atacando a una infantería de granaderos, ¿vale? Una de las banderas que lance el enemigo podría ser ignorada. En este caso, si la unidad francesa fuera de este tipo, pues hubiera ignorado, si ella quiere, hubiera ignorado esta bandera. Como no es el caso, pues se ha visto forzada a retroceder. Vamos con el combate cuerpo a cuerpo o combate de melee. Este es muy parecido al anterior, lo único que pasa es que luego se pueden desencadenar una serie de cosas que no pasa en el combate a distancia. Voy a explicar primero el combate de melee a pelo, es decir, lo mínimo, y luego veremos todo lo que puede pasar, ¿vale? El combate a melee, pues, ¿qué hace falta? Pues que la ficha esté en un hexágono adyacente. Por ejemplo, esta unidad podría atacar a esta. Entonces, los pasos son muy similares. Primero lo anunciamos, ¿vale? Luego se determina la fuerza de ataque, se aplican los bonificadores, bien sea por el terreno o bien sea por las cartas, se lanzan los dados y se miran las bajas, ¿vale? Luego veremos que hay alguna acción asociada, pero prefiero explicarlo completamente aparte. Entonces, yo por ejemplo ataco de melee de esta unidad a esta. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque está adyacente. Entonces, ¿dónde miro? Pues entonces volvemos a la hoja de ayuda rápida de nuevo y vemos que estoy atacando con infantería de línea, ¿vale? Y tengo 4 bloques. Pues vamos al apartado de melee y me dice que con 4 bloques he de lanzar 4 dados. Es lo que se indica aquí, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo, lanzaría 4 dados y no haría ningún impacto en este caso, pero haría, la unidad se tendría que retroceder 2 hacia atrás. Esto, las retiradas las vamos a explicar al final de todo, ¿eh? Ya he hecho una avanzadilla, pero bueno, ya las explicamos porque hay alguna reglilla que hay que explicar. Entonces, en este caso, pues no haríamos ningún impacto y la unidad se retiraría. En este caso no puede, pero bueno, en teoría se tendría que retroceder. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, en el combate de melee, los sables hacen un impacto, que cuando hacíamos combate a distancia, los sables no lo hacían, ¿vale? Hay alguna unidad, por ejemplo, las milicias, que te indica claramente, ¿vale?, que en el combate de melee, pues no impactan con sables. Creo que no, perdón, la ingeniería ligera de fusileros, ¿vale? Y las milicias, las vemos abajo, las milicias portuguesas no impactan con sables. Es decir, si la unidad que ataca es una de estas dos, pues se ignoran los resultados de sable. Y esto es el ataque de melee. Vamos ahora con cosas al margen o sea, paralelas al ataque de melee que pueden ocurrir. O sea, la primera es que la infantería puede ocupar el sitio desalojado por la unidad enemiga. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que esta unidad está atacando a esta, ¿vale? Y consigue bien eliminarla o bien que se retire. Pero bien, consigue al fin y al cabo que la unidad abandone este ex, bien por eliminación o bien por retirada, ¿vale? Imaginemos que le eliminamos 2 y con el otro se retira, ¿vale? En este caso, la infantería puede ocupar el terreno, ¿vale? Es decir, puede avanzar, en las reglas hemos puesto ocupar el terreno desalojado por el enemigo, ¿vale? No importa si atacas al tipo de unidad que sea, da igual, pero si lo deja vacante, la infantería puede avanzar y ahí se pararía, ¿vale? No podría realizar otro ataque de melee. Esta sería una primera consecuencia. Otra consecuencia sería algo parecido, pero todavía más potente, es cuando ataca una caballería. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si la caballería ataca a este ex y consigue
por ejemplo, que se retire o que sea eliminado, ¿vale? Imaginad que esto está así. Haría un avance, ¿vale? Y por ser caballería haría un avance adicional, ¿vale? Es decir, esta caballería haría el primer avance y luego podría venir aquí como avance adicional. Y luego podría realizar un segundo ataque de melee. Por ejemplo, esta caballería podría atacar a esta. Es decir, si la caballería realiza este avance inicial, ¿vale? Puede realizar un ataque adicional. Le llamamos, creo que lo hemos llamado avance de bonificación de caballería. Vamos a repetirlo, ¿vale? Nosotros atacamos bueno, vamos a hacer esto. Nosotros atacamos aquí, esta otra situación, ¿eh? Atacamos aquí, esta se elimina y avanzamos. Luego, por ser caballería, se nos permite mover otro hexágono y volver a hacer un ataque, ¿vale? En este caso, otro ataque de melee, ¿eh? Atacaríamos de melee aquí, porque pensad que la caballería solo puede atacar de melee. Es decir, la caballería, si tiene éxito en el primero y consigue avanzar, puede mover otro y hacer un segundo ataque. Lógicamente, si atacamos aquí y lo desalojamos, ya no podremos hacer otro avance de caballería, ¿no? Sería excesivo. Es decir, como máximo, un avance por turno. A ver la tercera circunstancia que se puede dar en un ataque de melee. Hemos visto el avance de la infantería, hemos visto, el ocupar terreno de la infantería, hemos visto el ataque de bonificación de la caballería y ahora vamos a ver el contraataque. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nosotros atacamos de melee, estamos siempre hablando de ataque de melee, y por lo que sea, la unidad no se ha eliminado ni ha retrocedido. Entonces ella nos tiene la opción de contraatacar. Vamos a poner un ejemplo. Yo ataco aquí y elimino un bloque, pero esta unidad no se mueve, queda adyacente al atacante. En este caso, esta unidad tendría una opción, si el jugador quiere, de atacarme a mí. En este caso, no haría falta jugar carta, sino que en mi propio turno, esta unidad me atacaría. Haría un ataque de melee de esta unidad contra esta, ¿vale? Esto es lo que llamamos un contraataque. La única cosita que hay que tener en cuenta es que si esta consigue que estas se retiren, ya no puede ocupar, ¿vale? Es decir, cuando estás contraatacando, no puedes ocupar, y si fuera una caballería no puede realizar el avance de caballería, ¿vale? Simplemente es un ataque para realizar bajas o para que ésta se retire, pero no hay más bonificaciones. Vamos ahora a explicar el apartado 6 del libro de reglas, que son tácticas napoleónicas y que siempre son a raíz de un ataque de melee, ¿vale? Y eso pasa cuando bien la infantería ataca a una caballería o bien cuando la caballería ataca a una infantería. Vamos al primer caso, y es que la infantería ataca a una caballería. En este caso, la caballería puede decidir retirarse y reagruparse, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es la siguiente. El jugador francés, que es el jugador activo, dice: voy a atacar de aquí a aquí, de melee. Entonces, ¿quieres reagruparte? Y el jugador inglés dice sí o no. Si dice que no, es el ataque normal que hemos explicado antes. Pero si decide retirarse y reagruparse, entonces se ha de retirar dos hexágonos hacia el lado de del jugador, ¿vale? No vale retirarse a los lados. Se ha de retirar dos. Y en este caso, el jugador francés, el jugador atacante, solo impactaría con resultados de caballería. Cualquier otro resultado de sable o bandera se ignoraría, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Este jugador le dice que le va a atacar de melee y el inglés dice: me retiro y reagrupo, ¿vale? Entonces el jugador este tiraría, creo que son 3 dados o los que le tocara, y en este caso no le haría ningún impacto. ¿Por qué? Porque solo le hace impacto con el símbolo de caballería. Pero la contrapartida es que este jugador se ha de retirar dos hexágonos, ¿vale? Pase lo que pase en la tirada de los dados. Se ha de retirar 2 y lógicamente pierde la acción del contraataque porque ya no queda adyacente a la unidad
que le está atacando. Vamos ahora con el segundo sistema de defensa que tenemos en Napoleonics, la segunda táctica que hemos hablado al principio, ¿vale? Acordaros que primero hemos dicho que había dos. Cuando la infantería atacaba a la caballería, esta se podía retirar, o bien ahora es al revés. Cuando la caballería se supone que está cargando contra la infantería, esta dice, un momento, antes de lanzar los dados voy a formar en cuadro, ¿vale? De hecho, la caballería le ha de preguntar, te ataco de melee, ¿quieres formar en cuadro? Y la infantería dice, sí, voy a formar en cuadro, o no. Si no forma en cuadro, pues haría un ataque normal. Si forma en cuadro, vamos a ver lo que pasa. Lo primero es que el jugador que forma en cuadro va a perder una carta de su mano. Es decir, a partir de ahora va a jugar con una carta menos hasta que no deshaga el cuadro, ¿vale? Entonces, el adversario le va a quitar de la mano una carta y se la va a colocar en el marcador en cuadro del inicio de la partida. Va a colocar aquí esa carta. Esa carta va a permanecer aquí hasta que el cuadro se deshaga. Y vamos a poner el marcador del cuadro aquí para indicar que a partir de ahora esta formación, ¿vale?, está formando en cuadro. Si veis el símbolo, ya os podéis imaginar lo que es formar en cuadro, ¿vale? Es este tipo de disposición. ¿Qué pasa ahora? Vale, pasa lo siguiente. Esta formación, ¿vale?, cuando sea atacada por la caballería, va a disparar primero, porque está formando en cuadro, pero solo va a disparar un dado. Siempre que ésta dispare, va a disparar como máximo con un dado. Si el terreno le quitara otro, pues no usaría ningún dado, ¿vale? Solo el terreno. Es decir, imaginemos que está atacando esta unidad y lanza una carta donde se le dice que las unidades activas van a lanzar 3 dados. No se hace caso a esto, ¿vale? Simplemente puede reducir el número de dados por el terreno. Entonces, como máximo va a lanzar un dado y atacaría primero la del cuadro. ¿Qué pasa? Imaginemos que lanza una bandera. En este caso la bandera le llamamos bandera de rebote. Esta unidad se retiraría y ya no haría el ataque que tenía previsto, ¿vale? Esta sería la defensa en cuadro. Es decir, la unidad en cuadro siempre lanza como máximo un dado y lanza primero cuando la caballería le está atacando. Imaginemos de que lanza que esta ataca esta forma en cuadro y esta lanza este símbolo. Pues nada, esta se quitaría y habría un ataque. Pero este ataque también sería con un dado, ¿vale? Es decir, tanto el atacante como el defensor reducen a un dado el ataque. Lo que pasa es que la infantería sí que impactaría con sables, porque es un ataque de melee, ¿vale? Pero tanto el atacante como el defensor, infantería y caballería, solo lanzarían un solo dado. ¿Qué pasa cuando tenemos una formación en cuadro y, por ejemplo, esta artillería dispara aquí? Pues dispararía normalmente, ¿vale? Sería un combate a distancia de esta contra esta. Lógicamente, esta unidad tiraría los dados normales, ¿vale? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hubiera otra infantería aquí y atacara al cuadro? Pues esta también tiraría los dados normales, ¿vale? Los dados se reducen en 1 cuando es caballería contra infantería. Hay alguna restricción para ponerse en cuadro, las voy a enumerar. Cuando te quedan en la mano menos 2 o menos cartas, no puedes formar en cuadro. Se supone que has de tener alguna carta en la mano para poder jugar, ¿no? Como mínimo 2. Hay ciertos tipos de terreno que no te permite formar en cuadro, ¿vale? Entonces vamos a la hoja de terreno y aquí nos indica en qué terrenos no podemos formar en cuadro, ¿vale? En pueblo y en fortificación. En el resto de terrenos sí que podemos formar en cuadro, ¿vale? Esta es otra restricción. Cuando la caballería está contraatacando, es decir, yo ataco primero de aquí a aquí y no me retiro, la caballería contraataca, en ese caso no podía formar en cuadro, porque se supone que es mi turno, ¿vale? No es el turno del atacante. Y
cuando la unidad de infantería está atacando de melee a la caballería y la unidad de caballería juega la carta de primer ataque. Es decir, hay una carta que se llama primer ataque y esa no te permite formar en cuadro. Y por último, cuando tenemos llenos todos los espacios, ¿vale?, del marcador de cuadro. Vamos ahora a ver cómo deshacemos el cuadro. Pues esto es muy sencillo, es tan sencillo como deshacer lo que hemos hecho antes. Es decir, es mi turno, yo estoy en cuadro y digo, bueno, pues me interesa recuperar esa carta, quito el marcador de cuadro, ¿vale? Y la carta que tenía aquí vuelve a mi mano, con lo cual ya vuelvo a tener el número de cartas inicial, que en este caso, en este escenario, es de 5, ¿vale? Una vez he deshecho el cuadro, pues ya podría ordenar tranquilamente estas unidades de forma normal. Fijaros una cosa, que yo formo en cuadro en el turno del adversario, pero deshago el cuadro cuando yo soy el jugador activo, ¿vale? Es una pequeña diferencia que se indica en las reglas. Y por último, otra cosa importante es que si yo formo en cuadro, por ejemplo, esta unidad, y tengo este líder aquí, este líder queda vinculado a esta unidad, no se puede desvincular. Es decir, no se le puede dar una orden para que salga de la formación en cuadro. Vale, por último, creo que ya es lo último, vamos a explicar el ataque de armas combinado. Esto es cuando una unidad, por ejemplo, de infantería ataca a otra o de caballería ataca a otra y se combina con una artillería, ¿vale?, que puede estar adyacente o puede atacar a distancia, ¿vale? Acordaros que la artillería puede atacar hasta 4 de distancia, pues el ataque sería esta unidad contra esta otra, ¿vale?, pero soportado con esta unidad de artillería, ¿vale? Entonces, esto le llamamos un ataque de armas combinado, donde el atacante principal es este y este pues ayuda al ataque principal. ¿Qué pasa? Pues lógicamente tendremos que activar las dos unidades y vamos a lanzar todos los dados juntos, es decir, vamos a calcular los dados de melee que lanzaría este y vamos a calcular los dados de melee que lanzaría esta. Perdonad, este está haciendo un ataque de melee y este estaría haciendo un ataque a distancia. Lo que pasa es que al ser un ataque combinado, este impacta con sables y este también impactaría con sables, ¿vale? Si aquí hubiera una unidad haciendo un ataque de melee que no impactara con sables, como puede ser, por ejemplo, la milicia portuguesa, que acordaros que la milicia portuguesa en el combate de melee los sables no impactan, en este caso el soporte de la artillería tampoco impactaría con sables, ¿vale? Entonces, calcularíamos los dados de esta unidad y los dados de esta y los lanzaríamos a la vez, con lo cual hay más probabilidad de causar daño a este. Entonces, caso que este contraatacara, ¿vale? Acordaros que puede contraatacar si no se retira, tendría que contraatacar contra la principal. Ni que esta estuviera aquí, ¿vale? Esta está haciendo soporte, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En este caso, si este contraatacara, tendría que contraatacar contra la principal. Una cosa que puede no salir tan bien es el siguiente caso, ¿vale? Imaginad de que en vez de esto yo estoy atacando con artillería. Entonces, vamos a buscar... Perdón, con artillería, con caballería. Vale, estoy atacando... Bueno, imaginad que solo encuentro una, pero imaginad que estoy atacando con caballería. Y hago un ataque de armas combinados con esta artillería. Pero esta formación decide formar en cuadro. Si esta formación forma en cuadro, acordaros que tira un dado, pero lo tira primero. Si hace que yo me retire, ¿vale?, el ataque no se produciría y la activación esta que yo he anunciado previamente también la perdería. ¿Por qué? Porque esta da soporte a un ataque de melee. Como no se produce el ataque de melee por culpa de la bandera, el ataque este se perdería. Vamos a explicar ahora lo que hemos dicho que hablaríamos al final, y es el tema de las retiradas, ¿vale? Acordaros que las retiradas es cuando aparece el símbolo de la bandera, ¿vale? Tanto símbolos de bandera
como saquemos, el enemigo se tendrá que retirar tantos exes, ¿vale? Si fuera una milicia, por cada símbolo de bandera, esto lo indica como siempre, ¿vale? Lo indica en la hoja esta, ¿vale? Si fuera una milicia, las unidades por cada símbolo se retiran 3. Vamos a hacer el ejemplo este. Imaginad, vamos a hacer el caso sencillo, que yo saco 2 banderas. Pues esta unidad se tendría que retirar 2 espacios, ¿vale? 2 espacios. Podría pasar diferentes situaciones. Es decir, imaginad que aquí hubiera un bosque o 2 bosques. Y esta unidad se ha de retirar 2 espacios. Acordaros que en el bosque me tenía que detener, ¿vale? Pero eso no pasa en las retiradas. Es decir, si esta unidad se ha de retirar 2 espacios, puede ir aquí y puede continuar la retirada en el hexágono siguiente. No se ha de detener es decir, mientras que el terreno no sea intransitable, como puede ser un río, tú puedes retirarte por allí y continuar la retirada. Esto es una cosa importante. Si tú tienes, lógicamente, si tienes un líder, ¿vale? Pues el líder, si el francés tuviera un líder aquí, pues el líder se retiraría junto con las unidades. ¿Qué pasa cuando yo no me puedo retirar? ¿Vale? Importante, la retirada es siempre hacia atrás, no hacia los lados, ¿vale? Siempre hacia atrás. Entonces, si yo no me pudiera retirar, porque por ejemplo hubiera unidades aquí, imagínate que aquí hay una unidad francesa y aquí otra. Yo no me puedo retirar porque no puedo pasar por encima de unidades mías ni del enemigo. Por cada bandera que yo no me pueda retirar, pues perdería una unidad, ¿vale? Este es el castigo de no poder retirarse. Otra cosa que me puede ahorrar retirarme son ciertas cosas que me ayudan a no retirarme. Por ejemplo, si yo tengo un líder, ¿vale? Yo estoy atacando de aquí a aquí y el defensor tiene un líder, puede obviar una bandera. Es decir, si yo saco 2 banderas, solo le hago caso a una de ellas, porque el líder me quita una, ¿vale? Y luego hay ciertas unidades que, como siempre, están en la hoja de resumen, ¿vale? Por ejemplo, normalmente son unidades pesadas, por ejemplo, los coraceros, la caballería pesada de la guardia puede ignorar hasta 2 banderas. ¿Qué pasa? Si esta unidad estuviera con un líder, pues podría obviar hasta 3 banderas, ¿vale? Y luego hay lo que son las unidades de soporte. Por ejemplo, si yo tengo 2 unidades aquí que están adyacentes, estas 2 unidades que tengo aquí me permiten, como esta tiene soporte de 2, porque tengo 2 adyacentes amigas, estas 2 hacen que yo pueda obviar una bandera más, ¿vale? Y esto es, bueno, el tema de las retiradas. Como veis, es sencillo, te has de retirar tantas como banderas y hay ciertas cosas que te permiten ignorar banderas. Vamos por último a explicar dos conceptos sobre líderes, ¿vale? El primero es el chequeo de daños al líder que se ha de hacer cada vez que una unidad sufre daños. Vale, imaginemos que yo estoy atacando de aquí a aquí y consigo hacer pues un impacto, ¿vale? Entonces, y una retirada, una bandera y un impacto, ¿vale? Como he realizado un daño o más, entonces he de realizar un chequeo de daños al líder. Entonces, para eso es sencillo, se lanzan 2 dados, ¿vale? Y con 2 resultados de sable, es complicado, pero puede pasar, el líder queda eliminado, ¿vale? Es decir, siempre que una unidad reciba un daño y tenga un líder vinculado, se tendrá que hacer el chequeo de daños al líder. Vamos con alguna casuística más respecto al líder. Imaginad que yo ataco, pero en vez de eliminar una, yo elimino completamente la unidad que tenía el líder vinculada, ¿vale? De tal manera que el líder se queda solo, ¿vale? En este caso, en vez de lanzar 2 dados, solo lanzaría 1 y con el resultado de sable, pues el líder quedaría eliminado. Acordaros que eliminar un líder significa ganar un punto de victoria, un estandarte, ¿vale? Entonces, si yo ataco a una unidad
con un líder y es eliminada, pues hago un chequeo. Si pasa el chequeo de daños con un dado, este líder ha de retroceder de 1 a 3 hexes a elección del jugador propietario del líder. Mínimo 1, máximo 3 hexágonos. Otra cosa que puede pasar es que un líder esté solo y yo venga y lo ataque, ¿vale? Entonces, con cualquier resultado de sable, yo eliminaría el líder. Y si el líder no recibe ningún impacto porque tiene suerte, pues el líder ha de retroceder también 1 a 3 hexágonos, ¿vale? En este caso, cualquier resultado de bandera no tiene efecto, solo se contabilizan los sables. Es decir, si yo, un líder, se queda solo y le ataco, o bien pierde la última unidad, pues se ha de retirar si sobrevive al ataque, y en este caso se ha de retirar 3 espacios. Vamos a ver que, por último ya de todo, cómo se pueden retirar los líderes esos 3 espacios. Lo más normal es que un líder pues tenga espacio y se pueda retirar, pero imaginad, ¿vale?, que la ruta está bloqueada por el enemigo. En este caso, imagínate este líder que se tenga que escapar 3 espacios y tiene las dos rutas bloqueadas. Entonces lo que hará es, cada vez que atraviese un hexágono, pues lanzar un dado para ver si se puede escapar, ¿vale? Entonces, un líder se escaparía si, en este caso, esta unidad lanzaría tantos dados como lanzaría en melee, ¿vale? Tantos dados como lanzaría en melee, y cualquier resultado de sables eliminaría al líder. Si no lo elimina, el líder puede continuar su retirada. ¿Qué pasaría si aquí, perdonad, hubiera, por ejemplo, tuviera bloqueado de nuevo? Pues tendría que volver a tirar a ver si se escapa de esta. Es decir, por cada ex que el líder va atravesando y que haya unidades enemigas, él realizará una tirada para ver si el líder es eliminado. Con esto más o menos está explicado todo. Insisto, siempre es mejor leer el manual, porque hay cosas que se pueden olvidar o que quedan mejor si os leéis el manual de arriba abajo. Pero creo que yo he explicado casi el 90% del juego, el 99% del juego. Como siempre, cualquier duda que tengáis en las descripciones, o por email, o por Twitter, o lo que prefiráis. Pues nada, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí.